Bueno, buenos días a todas y todos, y muchas gracias por la invitación a este panel. Espero que se esté escuchando bien. Es un poco como volar a ciegas a veces estas presentaciones virtuales. Así que, Escuchamos y vemos muy bien, gracias, profesor. bueno, muchas gracias. Bueno, tuve la oportunidad... Disculpa, profesor, Sí. un segundo. ¿Puedes poner la pantalla en visualización Ah, completa? Gracias. correcto, correcto. A ver si funciona. Ahí está. Bueno, gracias. Tuve ayer la oportunidad de escuchar algunas de las presentaciones del encuentro y vuelvo a reiterar, muchas gracias por la invitación para estar en este panel. Por lo que vi, las presentaciones están muy centradas en las problemáticas de las condiciones sociales y cómo estas influyen y determinan la situación sanitaria de las poblaciones. Esta temática implica vínculos más fuertes entre la epidemiología y las ciencias sociales para reconocer y documentar el amplio espectro de los determinantes de la salud, desde el nivel micro a los niveles macro. Precisamente este es el área disciplinaria de lo que se ha dado en llamar la epidemiología social. Como sabemos, la epidemiología social estudia cómo la sociedad y las diferentes formas de organización social influyen en la salud y el bienestar de los individuos y las poblaciones. De esta forma, la epidemiología social va más allá del análisis de factores de riesgos individuales e incluye el estudio del contexto social en el cual se produce el fenómeno salud-enfermedad. Es claramente un enfoque central de este encuentro la problemática de las desigualdades sociales, así como la temática de la salud de la clase social como determinante de salud. La epidemiología social permite precisamente incorporar en el enfoque etiológico tradicional de la salud pública la experiencia social de las poblaciones y por lo tanto permite un mejor entendimiento de cómo, dónde y por qué las desigualdades afectan la salud. En tal sentido, la epidemiología social puede aportar significativamente al proceso de gestión sanitaria y a la reducción de las inequidades en salud. Ahora, este panel en particular apunta a un aspecto clave y me alegra haberse invitado para este panel, porque es un aspecto que a veces me parece el mundo académico e incluso los sistemas de salud no toman suficientemente en cuenta. El hecho es cómo aportar a las redes de conocimiento y acción. Antes de abordar, no obstante, algunos ejemplos, entre muchos otros que se pueden aportar, permítanme una breve incursión en nociones epistemológicas pertinentes, si me permiten. Aristóteles planteaba tres tipos o tradiciones del conocimiento. Como muchos sabemos, una de ellas era episteme, que se puede entender en su sentido clásico como conocimiento científico, basada en analítica racional, supone el desarrollo a nivel de teorías y conocimientos generalizables. Por ejemplo, el término contemporáneo epistemología deriva de esta tradición del conocimiento. El segundo tipo de conocimiento que planteaba Aristóteles es la tecné, que se refiere a la aplicación de una habilidad. Es pragmático, dependiente del contexto, orientado a cierta producción y basado en racionalidad instrumental práctica. Es el conocimiento del cómo hacer. Y los términos contemporáneos como tecnología, técnica, se derivan precisamente de esta tradición. Ahora, menos utilizado en la actualidad es una tercera noción aristotélica, la de frónesis. La frónesis está ligada al conocimiento pragmático dependiente del contexto y orientado a la acción. Su sustento es ser una racionalidad práctica pero basada en valores. En textos antiguos era conocida como sabiduría práctica, relacionada con el por qué se decide actuar de alguna forma, de alguna manera y no de otra manera. Lamentablemente no tenemos una terminología actual que capte esta tradición del conocimiento.
No obstante, contemporáneamente, Fleabag, un autor y planificador urbano danés, elabora este concepto y plantea que la frónesis nos indica la acción correcta en situaciones particulares. Y él va un paso más, incorpora las dinámicas de poder en su concepción de frónesis. Fleabag también cuestiona, y esto es interesante para la epidemiología en general, perdón, me perdí. Cuestiona si podemos hablar de teoría en el estudio de los fenómenos sociales en el mismo sentido en que se usa la teoría en las ciencias naturales. Es decir, si los conceptos claves de explicación y predicción pueden basarse en teorías independientes del contexto, como ocurre en las ciencias naturales. Y esto apunta, a mi entender, a lo nodular de lo que discutimos en este panel. Las redes de conocimiento y acción deben enraizarse en un conocimiento pragmático, dependiente del contexto y que reconozca las dinámicas de poder. Una corriente importante de los últimos 30 años en el ámbito de investigaciones en salud, esto particularmente en países del norte, ha sido lo que en inglés llaman Knowledge Transfer and Exchange, o KTE, o KTE. O sea, transferencia e intercambio de conocimientos, entendido como un proceso de intercambio entre investigadores y usuarios de conocimientos diseñado para hacer que la información proveniente de la investigación esté disponible y accesible para las partes interesadas. Para su uso, esencialmente, esa es la idea, para la toma de decisiones, tanto a nivel de prácticas, de programas y de políticas. Esto también es conocido por otras terminologías, como ejemplo, movilización de conocimientos, y contiene muchas similitudes, lo que en Latinoamérica ha sido planteado en forma muy interesante como gestión social del conocimiento. Muchos modelos de transferencia e intercambio de conocimientos se basan en la suposición de que las agencias y los sistemas sociales funcionan mecánicamente con insumos que conducen directamente a productos y resultados. Sin embargo, para mí, entender a la transferencia e intercambio de conocimientos como si fuera estrictamente lineal entra en conflicto con una visión más robusta y realista que entienda los sistemas como más orgánicos y fluidos y con fuertes dinámicas de poder inherentes a los sistemas. Es decir, existen diferentes dimensiones políticas, organizacionales y sociales, y los actores están influenciados por distintos valores y prioridades. Aunque ha habido progresos interesantes en los últimos años en este campo de la transferencia e intercambio de conocimiento, a mi entender aún no incorpora suficientemente la cuestión del poder respecto al saber. Recordemos lo que decía Foucault, el saber no solo es poder, también el poder es saber. Entonces, presento acá 3 ejemplos, entre muchos otros que se podrían presentar, que a mi entender aportan a las redes de conocimiento y acción. Aunque no son necesariamente nuevos, los presento porque son modelos que en gran medida incorporan lo que planteé anteriormente. Son modelos que, en mi opinión, debemos desarrollar aún más y que desde el mundo académico debemos apoyar de formas más auténticas. Estos modelos deben ser multisectorales y deben contar claramente con representación de comunidades y organizaciones de base. Uno que muchos de ustedes seguramente conocen, epidemiología comunitaria, es un modelo promovido por el epidemiólogo italiano Gianni Tognoni. El término epidemiología comunitaria debe entenderse no en el sentido de otra epidemiología, o sea, como epidemiología clínica, social o descriptiva, sino como una epidemiología que se centra en cómo las comunidades pueden producir y usar evidencia empírica para sus propios fines.
Como tal, incorpora evidencia epidemiológica en todas sus formas, pero desde la perspectiva de su uso por las propias comunidades. En esencia, esa información de salud existe en su mayor riqueza cuando es apropiada por el público en sus múltiples formas de comunidad y organización. La apropiación implica una fuerte participación de los miembros de la comunidad y sus organizaciones, tanto en la creación y el uso de la evidencia con el fin de mejorar su salud y bienestar. La comunidad se apropia de la información para sus propios usos. Eso es la clave de este modelo. Y ha habido experiencias muy interesantes, relevantes de epidemiología comunitaria en diversos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador y El Salvador, de los que conozco más. El otro ejemplo son las salas situacionales en salud. Estas surgen como espacios permanentes para el diagnóstico de un contexto, para la toma de decisiones en situaciones de emergencia, pero también en situaciones de normalidad, donde se incorporan análisis para planificar e intervenir estratégicamente en una realidad social. Las salas situacionales tienen como propósito central responder a interrogantes que se le plantean a las organizaciones y sirven de apoyo para la ejecución de acciones y políticas de interés, tanto para los gobiernos como para movimientos sociales. La visión es que sean centros de acopio y difusión de información que permita el desarrollo eficiente y eficaz de la vigilancia en salud pública, donde se pueda consolidar y procesar información de manera oportuna, así como facilitar su interpretación para tomar decisiones acertadas que contribuyan con calidad y equidad a mejorar las condiciones de salud y de vida de la población. Ha habido experiencias ejemplares de salas situaciones de salud también en diversos países de las Américas, entre ellos Argentina, Brasil, Cuba, Perú y Venezuela. No obstante, el gran desafío de las salas situacionales en salud sigue siendo, en cierta forma, poder concretar actividades a nivel comunitario más de base. El tercer ejemplo, llamado Diálogo de Saberes, tiene interesantes antecedentes en Latinoamérica, tanto en el ámbito de la educación como de la salud. Como lo han formulado otros autores, Espinosa y Sunza, el diálogo de saberes en el contexto de la interculturalidad en salud incluye el abordaje del saber de la biomedicina y de la medicina tradicional indígena. Este diálogo también permite una aproximación más cercana de la situación de las poblaciones y contextualizar las representaciones sociales y prácticas en salud. El objetivo del diálogo de saberes es concertar acciones que permitan eliminar barreras de acceso a los servicios de salud y que posibiliten actividades seguras de complementariedad de conocimientos en salud, a efectos de mejorar la situación de la población en un marco de corresponsabilidad. Una premisa fundamental de este modelo es tener una postura de respeto por la diversidad. Aunque los diálogos de saberes han sido utilizados mayormente con comunidades indígenas, por ejemplo, la empresa promotora de salud indígena Anas Bayú, en La Guajira, en Colombia, las ha utilizado en el marco de salud materno-infantil y las ha utilizado muy exitosamente. En mi opinión, estos principios son perfectamente aplicables como redes de conocimiento y acción con comunidades no indígenas, tanto urbanas como rurales. Entonces, el objetivo común de estos tres ejemplos implica mejorar las colaboraciones de investigación en salud y las técnicas de desarrollo de capacidades, incluida una mejor comprensión de las dinámicas del poder entre los gobiernos, sistemas de salud,
universidades y organizaciones comunitarias. También para mejorar modalidades para que las organizaciones comunitarias desarrollen, se apropien y utilicen evidencia empírica para sus propios fines en colaboración con los sistemas públicos y las universidades. A mí me parece que esto implica un compromiso importante por parte de las universidades. Hay que pensar que en última instancia este tipo de modelos incrementa las capacidades no solo de las comunidades, sino también de los profesionales de la salud y de los investigadores. Entonces, para finalizar, vuelvo a Paulo Freire, que ha tenido tanta influencia en todo lo que he hecho durante muchos años. Las palabras de Paulo Freire para mí captan muy bien estos propósitos de lo que acabo de hablar. Cuando dice: los seres humanos no se hacen en silencio, se hacen en la palabra, en el trabajo, en la reflexión, acción. Pero decir la palabra verdadera es transformar el mundo. Y decir esa palabra no es el privilegio de algunas personas, sino el derecho de todos. Al sentir de Freire, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. Y la dialogicidad es la esencia de la práctica de la libertad. Muchas gracias y después podemos tener más conversación. Bueno, me dicen que el profesor Román está atendiendo como unos problemas de conexión. Mientras tanto, entonces vamos a dar paso a preguntas. Quienes tengan inquietudes, preguntas o alguna intervención que quiera hacer con relación a la ponencia del profesor Javier Miñón, adelante. Por favor, si están en el auditorio, alzan la mano para entregarles el micrófono y si de manera virtual, Víctor Stephen nos cuenta. Sí, muchas gracias al profesor Javier. Si quizás nos pudiera contar alguna experiencia sobre el concepto de transferencia de intercambio de conocimientos. Se lo digo porque también soy epidemiólogo, he recientemente coordinado un proyecto para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aquí en Colombia y pues digamos que tenía ese foco como tal y realmente en otros contextos pues como el norteamericano también he escuchado lo que usted habla, el knowledge transference, transferencia de conocimiento. Entonces si en ese contexto allá del norte de Canadá, si usted ha tenido la oportunidad y sobre todo usted cómo considera que puede llegar a hacerse la aplicabilidad de estos conceptos, si más a nivel de los servicios de salud, más a nivel, digamos, de ambientes comunitarios, un poco compartir acerca de su experiencia. Gracias. No, gracias por la pregunta. Sí, a nivel general voy a comentar algo y después entro más a lo específico. Desde hace ya bastantes años, cuando uno acá en Canadá y creo que en Estados Unidos también se presenta para una beca para cualquier estudio, hay una sección muy importante que ahora los entes financiadores de investigación exigen, es esto justamente de KT y de KTE, o sea, de Knowledge Transfer and Exchange de información. Y ahí uno tiene que explicitar cómo uno va a hacer ese proceso con los resultados de la investigación. Y me parece, eso es un desarrollo para mí muy positivo. El tema es que también tiene limitaciones importantes que ahora después vuelvo quizás a plantear. Para dar un ejemplo que a mí me parece un ejemplo muy, muy positivo que se hizo acá en la Universidad de Manitoba, a través del Manitoba Center for Health Policy, que es un centro que tiene investigación, ya tiene como 30 años, que tiene un enorme repositorio de datos, no solo de salud, también puede enlazar con datos de servicios sociales, de justicia, de educación, etc. Que lo que permite hacer estudios estos son esencialmente datos administrativos,
permite hacer estudios muy interesantes y útiles. Lo que ellos desarrollaron hace ya unos 15 años, lo que llamaron the Need to Know Team, o sea, equipo de lo que se necesita saber. Y entonces lo que este proyecto lo que hace es reunirse con, por ejemplo, una región de salud en la provincia, con distintos directivos, pero también otras personas que trabajan en esta área, en esta región de salud, y definen, bueno, ¿qué tipo de información necesitamos para tomar ciertas decisiones? Y a partir de ahí se elaboran entonces estudios que responden a esas inquietudes de esta región. Y la idea es que precisamente entonces esta evidencia, esta información, les permita a esta región de salud tomar decisiones X o Y. Lo importante, y creo que para mí es uno de los ejemplos más valiosos de KTE, es que las decisiones respecto a qué investigar no están tomadas meramente por los investigadores, sino que están tomadas conjuntamente con las personas y las organizaciones interesadas en esa información. Entonces, ya desde el comienzo está instalado la directiva del porqué de ese estudio, lo que realmente logra que el uso de esa información sea realmente aplicado, que es uno de los grandes temas que nos enfrentamos en muchos ámbitos, que hay mucho estudio, mucha investigación, pero eso no llega a ser utilizado lamentablemente. No sé, así que este sería para mí un ejemplo muy positivo de esto de KTE. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, doctor Javier. Valen va a hacer una intervención. Bueno, nos envía Giostron Freddy Romero un saludo desde la distancia, Universidad Ciencias de la Salud Núcleo Mérida, en Venezuela. Y Javier Maldonado nos hace una pregunta, profesor Javier. Si bien el intercambio de saberes debe adaptarse a las realidades locales, ¿existe alguna pauta para aterrizarlo en la práctica real? Bueno, eso es justamente la idea. El planteo es un poco lo que trataba de aportar con esa idea de phronesis, y un poco lo que plantea Friedberg en temas respecto a las ciencias sociales. Entre comillas, yo considero la epidemiología una ciencia social. ¿Cómo podemos... a ver, vuelvo atrás un segundo. Muchas veces los entes planificadores tienen esta idea de que un modelo, un esquema basado en cierta evidencia general se puede aplicar a todos los lugares, casi con pequeños ajustes y nada más. Y eso es un problema serio. No, las realidades locales de contexto también son sumamente relevantes para ver qué puede utilizarse o no de cualquier evidencia, de cualquier estudio. Entonces, eso también es evidencia, eso también es, yo diría, evidencia empírica, la interpretación. Entonces, para mí vuelvo a esta cuestión del diálogo, pero un diálogo en serio, donde la interpretación de la evidencia no queda en manos de los investigadores, sino que se realiza en conjunto con representantes llamémosle, de esa organización, de esa comunidad, donde se va o se espera a aplicar parte de los resultados del estudio.
Entonces, esto para mí es el principio básico. El tema es cómo armar estos procesos de una forma auténtica, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, y eso también es parte de esto, que hay diferencias de poder en todas estas cuestiones, ¿no? Y no hay que ser inocente en esto. Esto es algo que es parte del asunto. Y un problema que nosotros por lo menos nos presenta es que desde los entes financiadores creo que a veces no tenemos suficiente apoyo para poder realizar más efectivamente estos procesos que llevan su tiempo. Uno no cae en una comunidad como un paracaidista, eso no, hay que establecer relaciones, hay que establecer situaciones de confianza, etc. Y eso lleva tiempo para hacerlo bien. Para Rosalvira Álvarez, las memorias del evento se van a compartir a los correos de quienes se inscribieron y también de quienes registraron su asistencia en el evento. Y, profesor Javier, una pregunta de Albanelli Valero. Los diálogos de saberes son muy propios de la educación popular, promovida por Paulo Freire. Parte de reconocer la diversidad de saberes desde una perspectiva de las relaciones horizontales, ver al otro, otros, otras como sujetos que conocen. Es un comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias por ese comentario. Sí. Muy buenos días para todos y todas. Profesor, muchas gracias por su exposición. Soy María Miguel Arriasco, una mujer de la zona rural de Buenaventura. Y mi comentario es el siguiente. En cuanto al intercambio de saberes, pues en las investigaciones existen unos pasos, unos métodos. Y en este intercambio de saberes, desde mi experiencia, del trabajo que hacemos con las comunidades, miramos importante que es necesario dejar fluir la misma dinámica, digamos, que se empiece a dar con las comunidades. Es como decir, aprender a tocar la puerta, ¿no? Porque de pronto el investigador o investigadora pues tiene planteado un objetivo, pero qué bonito se da cuando la investigación ahí es la consulta previa, mejor dicho. Se conversa con la comunidad, qué es lo que quiere la comunidad. Porque, por ejemplo, una comunidad que le interese, por ejemplo, en el caso de la Chicaya nos interesa recuperar el recurso vegetal, recuperar la memoria asociada, teniendo en cuenta que si se pierde el recurso vegetal, se pierde la memoria alrededor de las plantas, en este postulado, por ejemplo, de la misma Organización Mundial de la Salud, donde dice que salvar plantas para salvar vidas. Pero resulta que al investigador, por ejemplo, lo que le interesa es ir más allá de llevar, digamos, todo ese conocimiento a un ungüento, por ejemplo, o a una pomada, por ejemplo. Entonces, desde la experiencia he visto que se avanza en la medida que nos podamos poner de acuerdo y que ese objetivo pueda ser compartido y que el interés de las dos partes se vea reflejado. Simplemente era ese comentario. Gracias. ¿Puedo agregar dos cuestiones? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay dos cuestiones que me hiciste recordar con el comentario. Uno es justamente los objetivos, ¿no? Y el gran tema ético encima de investigadores es que si no son explícitos en los... Hay intereses distintos, y está bien, es legítimo eso, pero el tema es que los objetivos tienen que ser consensuados explícitamente. El tema es cuando, y esto ha pasado lamentablemente mucho en la investigación de salud, que están esos objetivos escondidos que terminan perjudicando a las comunidades de una forma tremenda. Eso es, y particularmente en el mundo indígena esto ha sido terrible, por lo menos en Norteamérica ha sido espantoso. Esto es un tema, entonces sí, consensuar es muy valioso, honestamente hace que estos estudios sean realmente, incrementa la posibilidad que los resultados del estudio sean utilizados. Lo otro es, y esto es, vuelvo ahora al tema de las universidades, es algo que acá nos estamos planteando bastante, es, creo que no formamos suficientemente a los investigadores en cómo trabajar
trabajar bien con comunidades. Esto requiere, como usted decía, todo un trabajo previo de respeto de otros tiempos que a veces a nosotros los investigadores a veces nos falta. Gracias. Bienvenido, profesor Román. Ahora sí lo estamos viendo. Le invitamos a prender, por favor, su micrófono también. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Por fin he tenido serios problemas hoy con este programa de mi computadora. Hay algo que no está funcionando. Primero, excusas por no estar desde el comienzo en esta reunión. Tengo una responsabilidad global que me lo ha impedido y estoy en muchas reuniones al tiempo, de modo que esas son las dificultades. Yo simplemente quisiera, porque el tiempo ya de ustedes del programa ha pasado, señalar algunos 3 aspectos que yo creo cruciales en la discusión del tema de clase social y redes de trabajo, de investigación en este campo. Me parece que hay, creo que ya se estaba asumiendo esta discusión en el sentido de la objetivación de la clase, que es como un problema que yo creo que cruza todas nuestras actividades. En el campo de salud pública se requiere un giro, me parece a mí, en este sentido, y ahí hay, creo que claridad teórica sobre este fenómeno. El segundo tema que me parece muy importante que pudiéramos tener en cuenta es el de que ya no existen clases puras en el sentido de simplemente clase trabajadora o burguesa, ¿no? Yo creo que el tema de la interseccionalidad ha sido muy claramente puesto en la discusión, principalmente por los movimientos feministas, por la lucha contra el racismo que tiene que ver con estos tópicos. Y me parece que ese es un tema central en la discusión. Y el otro tema que yo creo central en esta discusión, que tiene que ver particularmente con el segundo, es el tema de la perspectiva de nuevas perspectivas, nuevas viejas perspectivas, para decirlo así, de la discusión de clase en términos de las relaciones de poder global. Y ello me parece a mí está muy ubicado por las teorías decoloniales y yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta. Entonces, mi planteamiento, teniendo en cuenta estos 3 elementos centrales frente a la reflexión que se me ha pedido, va en dirección a esto. Nosotros hemos intentado hace mucho rato constituir una red de estudios de clase social y salud. Y me parece que ha sido difícil lograr en Latinoamérica, por lo menos, que ha sido el intento donde hemos estado buscando crear el lugar donde hemos estado buscando crear la red. Ha habido un serio problema, es el problema de la no sostenibilidad de la idea en un ejercicio práctico. Hemos en el pasado, hace varios años, con colegas de Chile, de Brasil, varios colombianos y colombianas, y con el apoyo incluso del profesor Carla Montaner desde Canadá, tratado de generar una red de trabajo. Hemos hecho investigaciones en el campo, con compañeros de Ecuador también, en el campo de la relación clase social y salud. Hicimos distintos seminarios, ayudamos a darle solidez al informe sobre clase social y salud del Instituto Nacional de Salud. A través de esa actividad generamos plenarias de discusión en eventos en la Secretaría de Salud de Bogotá y lo hicimos también bajo proyectos que asumieron el trabajo el problema de la protección social en el mundo actual frente a la informalidad laboral, en trabajo que hicimos con Flaxo, con la compañera Oriel
liderando este proceso en Chile, en Colombia, etc. Hemos hecho intentos. La pregunta es, ¿por qué no sostenemos lo que en determinados momentos acordamos? Y me parece que la discusión hay que tenerla allí también, en ese terreno, y que deberíamos resolverla en eventos como este. Yo entiendo que ha habido distintas experiencias de redes de conocimiento. Por ejemplo, quiero poner la experiencia de la que fui parte, que fue esta de la red de conocimiento de sistemas de salud en el marco de las redes creadas por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. Y estas eran redes con un propósito muy claro y terminaron su existencia una vez logrado el propósito. Y el propósito era dar elementos de juicio a la Comisión Global de Determinantes Sociales de Salud para producir un documento, que fue el documento que todos conocimos. Una vez cumplido ese propósito, la red dejó de existir, no tenía ningún otro sentido. Pero la red deja una experiencia que a mí se me hace valiosa, y esa experiencia tiene que ver con la idea de que las redes no son simplemente redes de investigadores. Y me parece que eso es sustancial en el sentido de los tres temas de discusión que enuncié al principio. No son simplemente redes de investigadores, son redes de actores interesados en una temática a la cual la investigación aporta, pero no define todo el sentido de la red de trabajo. Me parece que esa experiencia de las redes de conocimiento, de las comisión, aunque transitorias, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, han sido muy importantes. ¿Cómo lograr que una red que se constituya de clase social y salud incluya a escala de un país o a escala latinoamericano o global, porque también las podemos pensar a nivel global, actores directamente involucrados en términos de la pertenencia de clase, por ejemplo? Actores que, comprendiendo su condición de clase, emprenden luchas importantes por la transformación de las condiciones de salud. Y esos actores son diversos y tienen su propia expresión como sujetos sociales y como sujetos políticos. No serán investigadores en sentido estricto, pero son sujetos sociales y políticos que construyen un discurso y que nutren ese discurso de los aportes que pueda hacer la investigación en el campo de la relación clase social y salud. Ese es un punto que me parece a mí sustancial en la discusión de la construcción de una red. La segunda experiencia en ese sentido es la de los llamados círculos temáticos de un movimiento. Sin embargo, este es un escenario de un movimiento. Y es el caso del People's Health Movement o el Movimiento de Salud de los Pueblos. El Movimiento de Salud de los Pueblos, para referirme a este tema, tiene 4 programas globales. Uno de ellos alusivo al tema de la democratización de la gobernanza global de la salud. El segundo alusivo a lo que llamamos Health for All, una especie de campaña que articula 6 círculos temáticos sobre sistemas de salud, sobre soberanía alimentaria y salud, sobre temas relacionados con género y salud y otros temas sobre comercio global y tecnologías en salud, por ejemplo, para poner solo guerras, conflictos y salud, para poner unos ejemplos. Pero ¿cuál es la peculiaridad de estos círculos, como así los llamamos, que son verdaderas redes de trabajo de un tema concreto? La peculiaridad de ellos es que están constituidos por investigadores, por supuesto, profesores, profesoras ligadas a instituciones universitarias de distintas partes del mundo, y además de estar constituidas por estos académicos, forman parte de ellos activistas del movimiento, activistas de base,
del movimiento de salud de los pueblos. Y no solo discuten las actividades que se pueden realizar, por ejemplo, la transformación, el debate sobre la transformación de los sistemas de salud, sino que están produciendo conocimiento, están encargando estudios para orientar los debates y conducir la acción que se debe llevar. Entonces, yo creo que el tema en este sentido de una red de conocimiento sobre la relación clase social y salud tiene que ser repensada. No puede ser simplemente un tema de investigadores. Yo creo que no tiene sentido. Y no tiene sentido por las tres razones, los tres elementos que planteé al principio. La clase no es simplemente, la clase social no es simplemente un objeto teórico plasmado en un documento objetivado. La clase, como diría Marx en el pasado, no es solo clase en sí, es clase para sí, por tanto hay un elemento de conciencia, de subjetividad, de sujeto social y político involucrado. Y no entendería cómo desde la salud pública nosotros pretendiéramos ayudar, contribuir a resolver un problema tan serio como el de las desigualdades que nosotros vemos descritas en distintos estudios con los más rigurosos métodos, pero que no pasamos de simplemente decir, aquí hay unas evidencias, usen los tomadores de decisiones. No, yo creo que el tema de la clase social en este sentido tiene que involucrar la posibilidad de una acción desde los que se forman en el campo de la salud pública. Hay que entender que nosotros no solo estamos para describir, sino que estamos para actuar, para movilizar las fuerzas que no somos nosotros, efectivamente, que son capaces de cambiar la realidad a la que nos enfrentamos. Y esas fuerzas van más allá de nosotros mismos. Tenemos que articularnos con ellas, en el caso colombiano, por ejemplo, con los campesinos, y con los trabajadores asalariados y trabajadoras asalariados. Y si pensamos en una perspectiva interseccional, no existe ninguna clase social pura, está intersecada por las relaciones de género y por las relaciones de etnia, raza, de modo que también ese debate está implícito en la idea de la construcción de una red de conocimiento que tenga ese sentido de la interseccionalidad. Un poco eso me parece fundamental, porque estamos también acostumbrados a que el tema se nos defina desde centros de poder, en términos de lo que podemos lograr a escala de las transformaciones que necesitamos. Y, por ejemplo, voy a poner simplemente dos ejemplos en este debate de la decolonialidad y la relación con la clase social, que ya trabajó, y me parece que hay que beber en esa fuente de modo importante el sociólogo ya fallecido Quijano en el Perú. Las clases están cruzadas por relaciones de poder múltiples, relaciones de poder que tienen que ver no solo con la distribución de los recursos en una sociedad, sino con la discusión misma sobre el sexo y sobre la identidad simbólica de quienes pertenecen a las clases en una perspectiva, por ejemplo, interseccional. De modo que no podríamos simplemente mantener el discurso un poco eurocéntrico, un poco del norte global sobre las clases sociales. Hemos bebido en autores muy importantes para estudiar esto, desde Marx hasta los más modernos neomarxistas en el campo del análisis o neobeberianos en el campo, o incluso desde la perspectiva de Bourdieu en el caso del análisis de las clases sociales. Pero me parece que nuestro propio discurso desde el sur global sobre el tema de las clases sociales en una perspectiva decolonial, que reivindique no ya la idea en términos del cambio de la situación de clase, de la situación de las clases explotadas, subyugadas, etcétera, no ya pensar en la idea de bienestar como un anhelo que pues es lo que ha constituido toda la experiencia del cambio de las relaciones de poder en Europa y en otros países del norte global, ya no solo en este tema, porque en nuestras regiones tenemos elementos importantes aportados por la experiencia
de movimientos como el movimiento indígena, en la idea de que no solo el tema de bienestar, es el tema del buen vivir. ¿Y cómo entender el tema del buen vivir, por ejemplo, en la perspectiva del rol de clase frente a la confrontación de fenómenos desafiantes del mundo actual, como la crisis ecológica? ¿Cómo vamos a entender eso en una perspectiva de clase social? Me parece que esos son, digamos, elementos que son muy importantes al momento de pensar, y voy a terminar ya, pensar cómo poder constituir una red que incluya distintos actores, que entienda que el tema es interseccional y que no es puramente de clase, y que además entienda que estamos en una confrontación de saberes que trasciende el diálogo de saberes en un sentido de un método para lograr un conocimiento compartido. No, yo creo que la cosa es más complicada que eso y que en ese sentido tendremos que beber de otras fuentes para poder beber de otras fuentes y hacer partícipes de la red que se constituya a esas otras concepciones que nos están diciendo el problema de las pandemias recurrentes, el problema de la crisis ecológica en la que estamos metidos, no lo podemos resolver simplemente limitando el análisis a las descripciones de las desigualdades entre clases. Ese es el viejo discurso, me parece a mí. Hay nuevos desafíos y la constitución de una red de conocimiento de este tipo debería asumirlos. Un poco eso es lo que yo quería decir de modo muy sintético en esta intervención con ustedes. Mil gracias. Muchas gracias al profesor Román por su valiosa intervención. Damos paso en este momento a preguntas en el auditorio o de las personas que están conectadas. Vale. Bueno, Dani Acosta nos dice, de acuerdo, toda investigación en la comunidad debe tener una devolución a la misma, hacer parte a las personas que la integran. Y Betsy Rueda nos envía un saludo desde el espacio de la Octava Papeleta, Fundación de Convida. Y el profesor Samuel Arias le hace una pregunta al profesor Javier. Estimado Javier, la expresión epidemiología social no es un pleonasmo, no es una redundancia. Aunque nació de la tradición de las ciencias naturales, su propósito es disciplinar la salud de los colectivos, es social. Sí, es una redundancia. El tema es que por lo menos en los países del norte, la epidemiología excluyó lo social demasiado. Y entonces una especie de reafirmación de la... pero sí, es una redundancia en última instancia. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es como que es necesario, o ha sido útil, esta reafirmación de esta perspectiva de la epidemiología. Y creo que dio frutos interesantes en términos de investigación. Y así que valga la redundancia en este sentido. Gracias. Muchas gracias, profesor Javier. No sé si el profesor Román Vega quiera decir algo al respecto. Bueno, nosotros hemos venido discutiendo eso hace rato en América Latina y creo que hay que reconocer que hay distintas corrientes, distintas tradiciones en el campo de la epidemiología y en lo que en general se puede inscribir en el campo de la epidemiología social. Yo creo que eso ha venido siendo estudiado muy claramente en textos importantes como el de Howard Weskin, cuando claramente nos dice en alguno de sus capítulos sobre imperialismo y salud pública, pues que desde el mismo siglo XIX en Europa se inauguran corrientes de pensamiento sobre los temas sociales y salud distintos, unos más radicales, otros un poco, para decirlo así, más reformistas en términos del sistema económico que vivimos y otros con otras aristas. Y yo creo que en América Latina tenemos expresión de ellos muy clara. Hay que decir que hay una corriente de la epidemiología social bien europea ella,
anglosajona, para decirlo más claramente, desde que pues mantienen colegas muy importantes como Michael Marmot y otra serie de investigadores en este campo. Eso es claro, pero hay otra corriente que pues, tiene diferencias claras y yo creo que Carla Montaner las pudo mostrar tal vez en su intervención en términos del análisis de clase por lo menos, que son más críticas, más materialistas en el sentido en que lo planteó, por ejemplo, nuestro compañero español en sus planteamientos. Es decir, la idea de clase es mucho más clara y mucho más en línea con las relaciones de clase en un sistema económico y no simplemente con la distribución de unos recursos como los ingresos, la educación, etc. En la concepción de la corriente de la epidemiología social más anglosajona, diremos. Pero existe la corriente en América Latina de la epidemiología crítica que está en cabeza de Jaime Breil, aquí presente tal vez en este escenario. No lo veo a Jaime, pero creo que está aquí porque fue uno de los invitados. Y Jaime ha inaugurado una corriente de pensamiento en la epidemiología muy de fondo, muy a tono con nuestras realidades de los países del sur global, que es la epidemiología crítica. Entonces no hay una sola corriente y no es redundante hablar, asimilar epidemiología social. Yo creo que no, que hay serias diferencias y que esas diferencias son absolutamente cruciales al momento de enfrentar el tema de clase social y salud, de la interseccionalidad con otras posturas sobre el género, etc. Creo que vale la pena que tengamos ese mapeo profundamente claro y asumamos, y yo creo que ese es el deber de cada académico, asumir una postura comprometida en relación con el enfoque de la epidemiología social. Si Muchas gracias a ambos, perdón, me profesor. permiten agregar algo que el profesor Vega me hizo recordar. Claro, adelante, profesor. Sí, desde ya, Latinoamérica tiene una tradición enorme en este sentido. Me permito, como soy de Argentina, recordarles al doctor Ramón Carrillo, 1945 al 54 en Argentina. La medicina social y su visión de la investigación era lo que ahora de alguna forma llamamos epidemiología social, etc. Así que hay toda una tradición muy profunda en Latinoamérica, pero estoy utilizando terminologías que se han desarrollado más recientemente. Pero es interesante, he leído artículos hace años sobre medicina social, etc. en Latinoamérica, y no había ni una mención al doctor Ramón Carrillo, que fue un monstruo, un espectacular ejemplo de lo que las respuestas en Latinoamérica en este sentido. Gracias. Muchas gracias a ambos profesores. Hay un par de comentarios en los canales virtuales que nos los va a señalar Valentina, pero entonces enseguida también queremos aprovechar para saludar de manera muy especial a las personas que nos acompañan de modo virtual. En nuestro canal de Zoom tenemos alrededor de 70 personas y también nos acompañan alrededor de 30 personas en el canal de YouTube. Adelante, Vale. Bueno, Jennifer Inestrosa comenta, las relaciones de poder y sus desafíos en clave de las desigualdades y las decolonialidades en contextos de América Latina. Y Laura Molina nos dice, comparto su exposición, dado que en la reforma de salud del Uruguay, la participación de los trabajadores de la salud tuvo un rol preponderante en su elaboración y formulación, reconocido por los actores políticos. Y nos comentan, gracias al profesor Román Vega por estos puntos importantes, yo solo le sumaría, otorgar a la red la capacidad de influir o persuadir políticamente sobre las decisiones trascendiendo de la generación de información al aporte sobre la acción transformadora de las desigualdades. Muchas gracias, Valen. Si alguien tiene alguna pregunta, le invitamos a hacerla en este momento, sino para dar paso al siguiente momento del evento. Como estamos en el tema comunidades. Muchas gracias, profesores. Tengo dos preguntas para los dos y es un poco pensando en el tema de investigación. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que en una investigación se consideren
al menos unos 6 meses previos para crear confianza en las comunidades cuando se va a realizar una acción comunitaria. Y la segunda, que un poco para hacer la investigación, cómo enseñar un poco más a los investigadores en el ejercicio de devolver la información a las comunidades, y que el devolver la información a las comunidades se implique validarlas, validar los resultados, y que devolver la información a las comunidades puedan significar que le sirvan a las comunidades para un fin concreto. Las investigaciones pueden servir para la política pública, que las comunidades puedan tener coinvestigadores, coinvestigadoras, que esto pueda servir para transformar un problema, pero que no se quede únicamente en el criterio del investigador, sino que pueda ser validado los resultados también con las comunidades, hablando de desigualdades. Yo puedo decir algo, si el profesor Vega no quiere empezar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Primero, sí, eso de los, por ejemplo, 6 meses o el tiempo que sea necesario es fundamental. Y eso, acá los entes financiadores de investigación han avanzado en esto, porque si se consiguen fondos para hacer un estudio hay que tener en cuenta todo ese tiempo, llamémoslo previo, que no es totalmente previo, es un proceso que hay que trabajar con las comunidades. El otro tema, lo que aportás también, es que a veces no debemos olvidarnos que hay relaciones de poder también, desde los investigadores y la comunidad. Y nosotros hay desigualdades en esa dinámica de poder. Y eso es parte justamente del trabajo que hay que hacer. En eso yo creo que tenemos que agradecerle mucho a las comunidades indígenas, a muchas organizaciones indígenas en las Américas que han enfatizado mucho precisamente lo que estás planteando. Y de hecho hay todo un proceso que tiene que ver con quién en última instancia es el dueño de esa información, quién se hace responsable de la protección sobre esos datos, etc. Y hay un avance, yo creo, muy importantes en ese sentido. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Bueno, quisiera, sí, pues creo que no hay mucha discusión en esto, en la perspectiva que ha planteado la compañera que ha preguntado. Estamos de acuerdo en eso, obviamente, pero hay múltiples intereses en el campo de la investigación. Creo que el tema es cómo nos ubicamos, cómo nos situamos, en qué perspectiva nos situamos. Cuando como investigadores comprometidos asumimos la responsabilidad de responder a llamados de las mismas comunidades en el campo de la investigación. En nuestro caso, en Colombia, durante varios años, nos fuimos a las zonas rurales a trabajar con los campesinos y las indígenas, así lo voy a decir, nos fuimos a las zonas rurales, no porque tuviésemos un programa preelaborado de investigación de realidades de salud de los campesinos en territorios de guerra en Colombia. No, fuimos porque además de nuestro interés en una perspectiva crítica de la realidad colombiana, de la guerra y de sus implicaciones en salud, las propias comunidades nos llamaron. Tenemos estos problemas. Necesitamos avanzar en conocer estas dificultades que tenemos para dar salidas a temas como los de salud, que son muy graves en nuestros territorios. Y con ellos, juntos, elaboramos qué es lo que queremos investigar, cómo lo queremos investigar, a quiénes vamos a involucrar en el proceso de investigación, en qué momentos,
en todo el proceso deberemos ir dando cuenta de la dinámica de investigación. Los resultados de las investigaciones hechas conjuntamente con la participación de las propias comunidades en distintas dinámicas cambiantes. No hay un protocolo rígido porque las realidades son muy complejas en situaciones como estas. ¿En qué momentos damos cuenta con ustedes de los hallazgos que hemos tenido en este proceso de investigación del problema al que estamos enfrentados? Y cómo este producto nutre las agendas de lucha, que no las definimos nosotros, las definen los propios procesos. Cómo esto ayuda, facilita la construcción de las agendas de lucha y cómo los propios sujetos despliegan su lucha, levantando en la agenda de lucha general elementos que se ha aportado en el proceso. Digamos, a la larga uno queda como investigador en el plano político de la acción, subsumido en las decisiones mismas de los sujetos. Nosotros no las imponemos. Me parece que se trata de eso, de un proceso facilitador, de acompañamiento, de aporte de elementos del conocimiento que ayudan a completar, a complementar, en este caso, la agenda de lucha de los actores con los cuales trabajamos. Es un poco eso. Yo creo que el investigador debe ser un facilitador. Filosóficamente eso ha estado planteado así desde Michel Foucault. Se acabó el experto absoluto que impone un punto de vista y lo globaliza y todo el mundo tiene que seguirlo. Esa es la pretensión del poder global. Yo creo que no, que eso hay que construirlo desde las realidades particulares de los sujetos, entendiendo el conjunto sistémico de elementos que están en juego en la lucha. Me parece que es un poco eso, y el de la clase social es un elemento de ese tipo, no puede ser de otro modo. Me parece que es por ahí por donde nosotros deberemos transitar.